¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que pasar por estas circunstancias? ¿Hasta cuándo tendré que esperar en este lugar? ¿Hasta cuándo voy a tener que lidiar con esta situación en mi vida que aparenta ser eterna? ¿Hasta cuándo voy a tener que ser testigo de cómo los impíos siguen prosperando y pareciera ser que el pecado no tiene ningún tipo de consecuencia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque no sé si podré seguir. No sé si las fuerzas me den. ¿Será que el Señor se ha olvidado de mí? ¿Se habrá olvidado el Señor de sus promesas? Ciertamente no. Ciertamente en su infinita compasión y misericordia, el Señor quiere recordarnos en esta mañana lo siguiente. Y son sus mismas palabras como Él concluye las Escrituras en Apocalipsis 22:20, donde dice que el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Hermanos, todos nosotros nos hemos hecho esas preguntas que acabo de hacer. ¿Hasta cuándo? Mas sin embargo, quiero en esta mañana recordarles y decirles: amados, amados, recuerden, ciertamente el Señor vendrá. Ciertamente el Señor vendrá. Y es mi oración que podamos contestar de la siguiente manera: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que, una vez más les repito, amados, recuerden, ciertamente el Señor vendrá. Cuando hablamos de que el Señor vendrá, estamos hablando de que hay un juicio específico que viene acompañado de esta segunda venida del Señor Jesús. Y este juicio tiene que pasan dos cosas a consecuencia de este juicio que está prometido. Y la primera es que como creyentes podamos ser animados de que Dios va a cumplir lo que prometió. Número dos, que este juicio sirva para despertar al pecador a la realidad de que será juzgado delante del Padre. Hermanos, esto es un tema que no es muy mencionado el día de hoy, y es un tema que si nos atrevemos a mencionarlo en nuestros días, muy probable que seamos vistos como pesimistas, ya que el día del Señor, la llegada segunda del Señor Jesús, implica un juicio final para aquellos que no han creído, pero supone una celebración para los creyentes. Este mensaje lo he dividido en 4 puntos, y aquí va el primero. Versos 1 y 2. Y este es el punto. Amados, recuerden la enseñanza de las Escrituras. Si nos estamos haciendo esas preguntas, si estamos por situaciones difíciles, si estamos pasando por circunstancias que son extremadamente complicadas, recuerda la enseñanza de las Escrituras. Verso número 1, Pedro dice: amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de Jesús. Bien interesante que nosotros veamos cómo comienza este capítulo 3 con la palabra amados. La palabra que el Señor utilizó para referirse a sus mismos discípulos es la que Pedro está utilizando ahora para referirse ¿a quién? A aquellos que tienen una fe como la de Pedro. Aquellos que han sido salvados por la gracia del Señor Jesucristo. Y es bien interesante porque Pedro resalta la audiencia de esta carta una vez más. Es una carta corta, solamente 3 capítulos.
Y vimos en el capítulo 1, verso 1, que va dirigida a aquellos que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego en el verso 2 dice, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes, a los santos, a aquellos que tienen esa misma fe. En el verso 3 dice que nos ha concedido todo. También dice que nos llamó por su gloria y excelencia. En el verso 4 dice que nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas por fin de que ustedes, una vez más resaltando la audiencia. Y ahora cuando llega el capítulo 3, luego de haberle tirado bien duro a los falsos maestros en el capítulo 2, vuelve a retomar de que va hablando específicamente a amados. Lo dice aquí en el verso 1, lo menciona de nuevo en el verso 9, en el 11, en el 14, en el 17, que los veremos a continuación en las próximas semanas. Dice que esta es la segunda carta que le escribe, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento. Podemos ver claramente en las escrituras, si usted mira el libro anterior a segunda de Pedro, pues está primera de Pedro. Esta es la segunda carta en la cual Pedro está escribiendo y está recordando las mismas cosas. Recordando, hermanos, porque usted y yo somos olvidadizos. Se nos olvidan las cosas y es importantísimo que nosotros seamos recordados de las grandes misericordias del Señor. No subestime eso y no se crea tan capaz como que usted no necesita ser recordado de las misericordias del Señor, porque se nos olvidan. No necesariamente en la mente, pero muchas veces en la práctica. Y hay veces que nos dicen, hermano, la palabra dice que no estés airado de esa forma. Yo sé lo que dice la palabra. No me tienes que decir a mí lo que la palabra dice, porque yo lo sé. Pero estás airado. Tu mente dice yo lo sé, pero tu práctica dice lo contrario. Por eso necesitamos ser recordados tanto en la mente como en la práctica. ¿Verdad? Porque cuando vienen las circunstancias a nuestra vida, nuestra práctica manifiesta que el conocimiento de nuestra mente todavía no ha impactado como debiera el corazón. ¿Me van siguiendo? Por eso necesitamos ser recordados constantemente. Y el pastor Dave lo dijo la semana pasada, aunque no escuché el mensaje del pastor Dave la semana pasada, de que el ser recordados en la palabra es un proyecto comunitario. Por eso es que nosotros nos reunimos, por eso es que predicamos el Evangelio, por eso es que estudiamos las Escrituras, por eso es que profundizamos en lo que este libro tiene que decirnos constantemente, porque no es solamente embotellar la información en la mente, tiene que ver con recordar esto para que impacte nuestra vida diaria, nuestro estilo de vida. Esto es lo que Pedro lleva haciendo en toda la carta. ¿Se acuerdan del primer capítulo? Donde él dice en el verso 12, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Verso 13 dice, estimularlos recordándoles estas cosas. Y luego al final en el verso 15 dice, además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Pedro está en sus últimos días, él sabe que no le queda mucho tiempo y él reconoce la necesidad y la importancia de recordarle a los hermanos la palabra del Señor. Pedro enfatiza ahora de que esta enseñanza tiene una autoridad. Una autoridad, mire lo que dice el verso 2, para que recuerden las palabras dichas de antemano, ¿por quién? Por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Pedro se encarga de decirles a ellos, quiero que recuerden, pero lo que les voy a decir para que recuerden tiene una autoridad plena. Y esa autoridad está basada en los en los profetas, en los santos profetas, está basada en la enseñanza del Señor Jesús y en la declaración de esa enseñanza del Señor Jesús que hicieron los apóstoles. En otras palabras, Pedro está diciendo en esto que está aquí,
desde el Antiguo Testamento con los profetas hasta la llegada del Señor Jesús y su enseñanza y la declaración de los apóstoles acerca de la enseñanza de Jesús, está la autoridad plena para nuestra fe y para nuestra conducta. Hermanos, tuve una discusión, un intercambio de palabras con un testigo de Jehová mientras estaba en Puerto Rico. Y obviamente pues saben que pues no estamos de acuerdo en la doctrina, rechazan totalmente lo que es la deidad de Jesucristo, y ahí directamente fue que ataqué y fui al grano a tener una conversación. Después les explico cómo me fue en esa conversación, y sigan orando por estas dos personas que vinieron y tuvimos esta conversación. Ahora, es importante que nosotros entendamos cuál es la autoridad, porque yo le decía, sí, pero la palabra del Señor dice esto, y esa persona continuaba diciendo, sí, pero salgámonos de la palabra por un momento. Y yo dije, pues si nos salimos de la palabra no tenemos dónde pararnos, no hay nada, no, salgamos de la palabra por un momento. Y yo, ok, no podemos llegar a ninguna conclusión cuando nos salimos de la autoridad de las Escrituras. Hermanos, por eso es que aquí Pedro está pidiendo y está diciéndoles que recuerden la palabra profética del Antiguo Testamento, la palabra encarnada en Jesucristo y la palabra apostólica de los apóstoles. Ahora, ¿cuán importante es esto concerniente al tema que está presentando Pedro? Porque el tema que está presentando Pedro y que les está diciendo para que recuerden específicamente de las Escrituras es acerca de la venida del Señor. La venida del Señor. ¿Cuán importante es que Pedro está a punto de morir y él tiene que escribirle una carta para recordarles algo que ya ellos sabían, pero él quiere recordarles a ellos, refrescarles la mente acerca de la venida del Señor Jesús? ¿Cuán importante es la venida del Señor Jesús? Pues vamos a permitir que la Biblia misma nos diga, porque más de una cuarta parte de la Biblia es profecía predictiva. Aproximadamente un tercio de ella está aún por cumplirse, y hay más de 1800 referencias al regreso del Señor que aparecen en el Antiguo Testamento, y 17 libros del Antiguo Testamento que dan protagonismo al tema de la segunda venida del Señor. Ahora pasando al Nuevo Testamento. De los 260 capítulos del Nuevo Testamento, hay más de 300 referencias a la segunda venida de Cristo, es decir, una por cada 30 versículos. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se refieren a este gran evento, y 3 de los otros 4 libros restantes son cartas de un solo capítulo escritas a personas en particular. Y el cuarto es Gálatas, que da a entender como quiera la venida de Cristo otra vez. Hermanos, por cada profecía sobre la primera venida de Cristo, usted va a encontrar 8 profecías sobre la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, es de extrema importancia que tengamos la certeza de que ciertamente Cristo regresará. No solamente para que esperemos su venida, sino para que sepamos cómo debemos estar esperando mientras Él regresa. Amén. Se cayó alguien por ahí atrás. Así que, ¿cómo nosotros aplicamos esto? ¿Cómo nosotros podemos ser recordados de que sí estamos en un mundo caído, en un mundo de dificultades, en un mundo de muchas extremas complicaciones, donde vemos mucha maldad, mas sin embargo, Cristo dijo que venía y va a venir? Ciertamente Él viene pronto. ¿Cómo podemos hacerlo? Hermanos, para esto Dios nos dejó la iglesia. Para esto Dios quiere que nos reunamos constantemente. Ahora que se aproxima el cierre del verano, que ahora nuestra rutina diaria es alterada nuevamente cuando nuestros niños empiezan a ir a la escuela y el tráfico aumenta en las carreteras y todo se altera un poco. Ahora en el comienzo de este nuevo año escolar, yo les hago el reto a todos nosotros aquí a que hagamos las reuniones de la iglesia nuestra prioridad.
que nosotros estemos en la casa del Señor, estemos juntos para seguir siendo recordados de la palabra del Señor, para que podamos crecer en el entendimiento, no solamente de la mente, sino de nuestra práctica. No solamente leamos la palabra, estudiémosla a fondo y meditemos en lo que estamos estudiando. Ya que estamos comprando los efectos escolares, ya que va a ir a Walmart al Back to School y comprar las libretas de los niños, compre una libreta adicional. Para que esa libreta usted le ponga su nombre y la traiga aquí a la iglesia y usted tome notas del sermón y usted tome notas y apuntes de lo que se está enseñando, para que de esa forma usted pueda agarrar su libretita en la semana y meditar y estudiar en lo que fue compartido, porque yo les garantizo, hermanos, que si usted no hace eso, el 90% de lo que usted me está escuchando decir cuando salga de esa puerta se le olvidó. Es importante de que usted sea intencional en su crecimiento espiritual. Cómprese una libretita y enséñesela al hermano. Vamos a hacer una competencia de cuál es la libretita más linda. Con tal de que nosotros caigamos en esta rutina de tomar notas, quiero aprender este mensaje. El Señor no se agrada con que tú estés llenando el asiento, déjame decirte. Que sea tu propósito de venir aquí, el tú recibir palabras, ser recordado de lo que el Señor ha hecho y ha dicho, y que lo puedas compartir con otros hermanos. Busca un compañero, una compañera o una pareja que se puedan reunir regularmente para compartir esas notas. Compártelo. Comparte lo que Dios te está enseñando y cómo se está aplicando a tu vida para que le sirva de estímulo a otro. No te llenes tanto de la palabra del Señor que después revientes y nadie se dé cuenta de cuánta palabra tienes. Compártela y busca a alguien con quien compartirla. Amados hermanos, punto número 1, recuerden las Escrituras para que no caigan en las enseñanzas de los burladores. Lo cual es el segundo punto. Segundo punto, versos 3 al 7. Amados, recuerden la promesa de Dios de juicio. Verso 3 dice: ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Estos son los burladores. Estos son los falsos maestros. Recordemos que usted y yo podemos identificar a falsos maestros o burladores por dos cosas. Número 1, por su enseñanza. Si su enseñanza es contraria a las Escrituras. Y número 2, por su testimonio. Por su testimonio. Esto es el enfoque que Pedro dio en el capítulo anterior, donde habla específicamente del testimonio de estos falsos maestros, que dice en el verso 2 que muchos seguirán su sensualidad. Verso 3, en su avaricia os explotarán. Verso 10, los que se entregan a la lujuria de las pasiones profanadoras y desprecian la autoridad. Verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio, insaciables de pecado, tienen el corazón entrenado en la codicia. Verso 18, seducen con la pasión sensual en la carne. Hay muchas descripciones de cómo es el testimonio de los falsos maestros. Principalmente está enfocada al amor al dinero, está enfocada al amor al poder y en una inmoralidad sexual. David Helm dice lo siguiente: la creciente evidencia del rechazo del regreso de Cristo de parte de estos burladores transmite una verdad primordial. Tanto los predicadores como la gente que rechaza la doctrina de la segunda venida de Cristo es porque desean vivir en un universo sin responsabilidad moral. El que niega la segunda venida de Cristo simplemente está tratando de negar lo que es cierto para entonces poder justificar un estilo de vida contrario a las Escrituras. Y esto es lo que vemos en el verso 4. Ahora vemos
que podemos identificar a un falso maestro por su testimonio, pero también en su enseñanza. Dice, ¿dónde están? Esto es lo que dicen los burladores. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Veamos cuál es el argumento de los burladores. Esto es lo que ellos dicen. Todo está igual desde el principio, nada ha cambiado. Por lo tanto, si todo está igual desde el principio y nada ha cambiado, la promesa de la segunda venida de Cristo no es cierta. Así que podemos vivir como nos da la gana. Es bien parecido al argumento que nos presenta el mundo el día de hoy, ¿cierto? El mundo el día de hoy nos dice, ¿desde cuándo vienen anunciando que Cristo viene? Desde allá, desde los tiempos de G.J. Ávila allá, que es en los 80, al que lo conozca. Cristo viene, sí, eso llevan diciendo ya, de Cristo no viene nada. Si Cristo no viene nada y todo sigue igual, sigue tus propios deseos, sigue tu corazón. La vida es solo una, vívela al máximo. Que nada ni nadie te impida conquistar lo que anhelas. Desecha todo lo que va en contra de tus deseos, incluyendo tu familia, incluyendo hasta tu propia biología, incluyendo la verdad, incluyendo lo que Dios mismo ha establecido, incluyendo a Dios mismo. Desecha eso. Si Dios se va a convertir en un impedimento para que tú alcances lo que tu corazón quiere, desecha a Dios. Y la gente, eso es lo que está siguiendo. ¿Qué es eso? El argumento de los burladores. Ahora, ¿cuál es el argumento de Pedro? Veámoslo en los versos siguientes, verso 5. El argumento de Pedro es: pues cuando dicen esto, el argumento de los burladores, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo desde entonces fue destruido, siendo inundado por el agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Ouch. No hay juicio, Cristo no viene, porque todo sigue igual desde el principio. Y Pedro está diciendo, no, y ustedes lo saben. Es bien interesante porque si usted va a la traducción de la Biblia textual, o si lo busca en la Reina Valera, lo dice de esta forma en el verso 5, dice, ciertamente ellos ignoran voluntariamente. Ignoran voluntariamente la segunda venida del Señor. No es que no lo sepan, es que ellos ignoran por su propia voluntad. En otras palabras más sencillas, se hacían los locos. Se hacían los locos. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Ustedes conocen la verdad, y este es su argumento, ustedes conocen la verdad y la ignoran para satisfacer sus propios deseos carnales. ¿Por qué? Porque Dios creó los cielos y la tierra en agua por su palabra. Y esto es lo que vemos en Génesis 1, capítulo 1, verso 6 y verso 9. Dios crea todas las cosas por su palabra. Y dice el verso 6, entonces Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Lo que estaba creado desde el principio fue creado en las aguas, pero luego nosotros vemos que por medio de la palabra de Dios y por medio de las aguas hubo un juicio de destrucción en Génesis capítulo 7. Génesis 7, capítulo 7, Génesis capítulo 7, verso 19 en adelante, vemos que Dios destruyó la tierra. Así que ese argumento de los burladores de que todo sigue igual es mentira y ellos lo saben, porque hubo un juicio. Dice que Dios destruyó la tierra y juzgó la maldad en agua por su palabra. Dice el verso 19 en Génesis 7 que las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra.
Verso 20, las aguas subieron 15 codos por encima de los montes después de haber sido cubiertos. Y verso 21, y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra. Verso 22, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida. Todo lo que había sobre la tierra firme murió. Verso 23, el Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Hermanos, esa dinámica de que no hay juicio, Pedro les está recordando a los amados de que los burladores saben la verdad y la niegan, y que ciertamente Dios juzgó con agua, pero que ahora va a haber juicio por medio del fuego. Por tanto, Pedro está diciendo, las cosas no están como al principio. Dios ha juzgado en el pasado y juzgará nuevamente. Y si Dios creó todas las cosas y las destruyó por agua, y ahora dice que las va a destruir por fuego, no cometamos el error de pensar que la paciencia y la misericordia de Dios para traer el juicio significa que el juicio no va a venir. ¿Me entendieron eso? No confundamos la paciencia y la misericordia de Dios en retrasar el juicio o retener el juicio, no que hubiera retraso, en retener el juicio con que no va a haber juicio. Hermanos, tengamos mucho cuidado de nosotros permanecer en un pecado en nuestra vida, pensando de que no he tenido consecuencias y por lo tanto no voy a tener consecuencias. No confundas la paciencia y misericordia de Dios con que no va a haber juicio de Dios. Para aquellos que no están en Cristo, va a venir juicio de Dios sobre tu vida si no estás en Él. Para aquellos cristianos que han sido lavados por la sangre de Cristo, pero te has envuelto en un pecado, que estás perseverando en ese pecado, la disciplina del Señor es inminente. Hermanos, los judíos esperaron por miles y miles de años la llegada de un Mesías. Y cuando vino, lo rechazaron. Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo para vivir de manera perfecta y ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. La ira de Dios fue sobre Él y murió y resucitó al tercer día para que todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe pueda ser perdonado, pueda tener un corazón nuevo y tener vida eterna. Mas, sin embargo, este mensaje ha sido escuchado por personas que lo escuchan y lo escuchan y lo escuchan y dicen, eso no es tan cierto porque lo he escuchado muchas veces y no ha pasado nada. No confundas la misericordia y la paciencia de Dios con que no hay juicio. Y tú que estás aquí, que no estás en Cristo todavía, yo te ruego con todas las fuerzas que pudiera tener a que vengas al Señor en arrepentimiento y fe. Tú puedes escapar de lo que nosotros podemos hacer, pero no vas a poder escapar del juicio de Dios si sigues escuchando el Evangelio, pero no vienes a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él, no tomes esto como chiste, no sigas la doctrina de los burladores de que no hay juicio de Dios. Ven al Señor, ven al Señor. Juan 3, 19, 21 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Por lo tanto, hermanos, amados, recuerden que hay una promesa de juicio. Pero si esto es verdad, pregunta honesta que nos hacemos como creyentes,
¿por qué se ha tardado tanto? Tercer punto, versos 8 y 9. Amados, recuerden la promesa de Dios de paciencia. De paciencia. El verso 8 dice, pero amados. Una vez más, ¿cómo empezó el capítulo 3? Amados, ustedes. ¿Cómo empezó el libro de Segunda de Pedro? ¿O la carta de Segunda de Pedro? A ustedes que tienen una fe como la nuestra. Pedro se encarga de recordarles de que son amados. Pero les dice, esta es la razón por la cual ustedes piensan que se ha tardado tanto. Y es que no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pedro nos ha dicho a través de la carta, el Señor ciertamente vendrá. Lo ha dicho en su experiencia personal en el capítulo 1, versos 16 al 19. Lo compartió en su discurso profético al final del capítulo 1. Lo compartió con la evidencia histórica en el capítulo 2 del 1 al 10. Y así como la palabra de Dios en la creación en estos últimos versos acerca del agua. Pero ¿por qué se ha tardado tanto? Pedro anima a los creyentes y les dice, primeramente, el Señor no es como nosotros. El Señor no es como nosotros. Amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Significa que el Señor me está dando la fórmula matemática para yo saber exactamente cuándo es que el Señor viene. Multipliquemos, si un día son como 1000 años, ya han pasado 2000 años específicamente desde que el Señor vino. Técnicamente han pasado 2 días desde que el Señor vino. No es lo que significa el texto. El texto está comunicando, Dios está en una categoría aparte del humano. El humano es un ser creado por un Dios supremo, poderoso, eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Un Dios soberano sobre todas las cosas, que no está atado al tiempo como tú y yo estamos. Para hacernos recordar esto, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro va a lo que fue dicho por Moisés. El salmo que leímos hace un rato de meditación es un salmo que es atribuido a Moisés. Y Moisés dice en el Salmo 90, verso 1, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Qué hermoso es este recordatorio. ¿Por qué el Señor se tarda tanto? No es que se esté tardando tanto, es que Él no tiene tiempo. Es que tú estás metido en la cápsula del tiempo, pero Él no está atado. El Señor vive, como dice un pastor, el Señor vive fuera del tiempo y del espacio, por lo que no mide el tiempo como nosotros lo hacemos. Y qué bueno que lo discutimos y lo salió en la clase de escuela bíblica de hoy. Recuerda que su nombre es Yo soy. No yo era, ni yo seré, yo soy. Herman Bavinck dice lo siguiente, él dice, somos humanos y Él es el Señor nuestro Dios. Entre Él y nosotros no parece haber tal parentesco o comunión que nos permita nombrarlo con sinceridad. Por muy poco que sepamos de Dios, la más mínima noción implica que es un ser infinitamente exaltado por encima de toda criatura. Así que el Señor no es como nosotros, no es que esté tardándose, es que Él es Dios y Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué más vemos en el verso 9?
El verso 9 nos grita. Pedro grita en este verso 9, pero un grito de amor hacia los amados, de que el Señor es paciente con nosotros. El Señor es paciente con nosotros. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Cuando dice de algunos entienden la tardanza, es una clara referencia a lo que estaban enseñando los burladores. Se ha tardado, no viene nada. No. Él está diciendo específicamente, Él no tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente. ¿Para quién? ¿Para quién es el Señor paciente? Para con ustedes, amados en Cristo. El Señor es paciente para contigo. Y dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cuando dice el texto aquí que Él es paciente para con ustedes, los manuscritos más antiguos utilizan la palabra nosotros. Para los que están en Cristo, tú puedes utilizar con seguridad la palabra que dice aquí, de que el Señor es paciente para con nosotros. El Señor es paciente para conmigo. Dios es paciente para con nosotros y es paciente con sus ovejas que todavía no están en el redil. Esto nos debe llevar, hermanos, a nosotros proclamar el Evangelio con seguridad, evangelizar, porque hay ovejas que todavía necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y a esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Esto es como si el Señor Jesús estuviera diciendo lo siguiente: todavía no he vuelto porque tengo ovejas que aún no están en el redil y esperaré a que todas entren. Hermanos, el Señor es paciente para con los suyos. El Señor no quiere que ninguno de nosotros se pierda. El Señor no quiere que ninguno de nosotros se pierda y que todos vengamos al arrepentimiento. La forma en que me ayudó a entender este texto, de cuán paciente es el Señor para con nosotros, para conmigo. El Señor, meditando en esto, me transportó al año 2002. La semana pasada estuve con mi familia en Puerto Rico y pasé por un lugar específicamente donde frecuentaba en ese tiempo, y es un lugar frente a la playa. Y en ese lugar, en San Juan, recuerdo en el año 2002, hermanos, sumergido en mi pecado, sumergido en rebeldía delante del Señor, en todas las cosas que yo pudiera estar fallándole al Señor. En ese año yo se las fallé en todas. Mi vida perdida, vacía, y recuerdo en ese año, en un momento en particular donde estoy solo frente al mar, viendo la majestad del mar, sintiendo los efectos de mi pecado. Yo recuerdo como el día de hoy empezar a cantar una canción que decía: renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y yo tuve la desfachatez de montarme en el carro e irme a beber y regresar a mi pecado. Y el Señor me trajo esto a la mente porque por su paciencia no fui consumido. Por su paciencia el Señor dijo: voy a esperar, porque te voy a llamar y vas a venir al redil. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor te ha llamado y tú le has dado la espalda? Hoy estás aquí, gloria a Dios por eso, pero ¿cuánto tomó para que llegaras? ¿Cuánta paciencia el Señor no ha tenido contigo? ¿Cuántas veces el Señor, pudiendo ejercer su justo juicio sobre ti, decidió darte un día más y una oportunidad más?
Qué linda es la paciencia del Señor. Y si así de grande es la paciencia de Dios, ¿cuánta más no tenemos que tener nosotros? Si Él ha manifestado esta paciencia para con nosotros, siendo nosotros pecadores y enemigos de Él, y Él mostró su paciencia, es para que a través de Él nosotros seamos pacientes los unos con los otros. ¿Cuán pacientes somos con nuestros hijos? ¿Cuán pacientes somos con nuestro esposo, con nuestra esposa? Que a la más mínima cosa que hace es como si nos tocara un botón específico que ya estoy molesto. Qué bueno es lo que está haciendo Pedro, porque Pedro está diciendo: recuerden cuánta paciencia el Señor ha tenido contigo, para que con esa paciencia seas tú tratando a los que están contigo, seas tú tratando a las personas que Dios te ha puesto alrededor. Hermanos, el tema de la voluntad de Dios es un tema bien complicado y jamás y nunca yo voy a poder cubrirlo en estos varios minutos que me quedan. El tema de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es presentada de unas 7, 8, 9 maneras diferentes en las Escrituras. Porque aquí dice Dios queriendo, Dios queriendo. Me perdí el texto. Verso 9. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, entendamos algo. Dios es paciente. Y para poder resumir esta dinámica, nosotros tenemos que comprender que la voluntad de Dios puede manifestarse de diferentes maneras. Está la voluntad secreta de parte de Dios, que es la voluntad de su decreto. Es esa voluntad que dice lo que Dios va a hacer, lo hace. No pide permiso. Por ejemplo, la creación, donde Dios creó todas las cosas. No te preguntó, ¿verdad? Por si acaso. No te preguntó. Dios es soberano y en su decreto Él creó todas las cosas. Dios hace muchas cosas con una voluntad de decreto, una voluntad secreta que tú y yo no conocemos, no entendemos a plenitud porque somos seres finitos. Pero también tiene una voluntad revelada. Una voluntad revelada es una voluntad de precepto, es una voluntad de mandamiento. Dios ordena 10 mandamientos, ¿ustedes los siguen al plenitud? No, Dios ha establecido mandamientos específicos, que es lo que Él anhela, y en muchas formas el ser humano no lo hace. ¿Okay? Hay cosas en que la voluntad de Dios va a hacer porque Él es soberano, y hay otras cosas en que Dios permite cierta ventana. Es la voluntad de Dios, es manifestado de diferentes formas, y me encantaría hablar de eso luego, pero no en la continuación de este sermón. ¿Okay? Pero quería que estemos claros con eso, de que es un tema complicado. David Helm dice lo siguiente, él dice: la Biblia presenta un retrato lleno de gracia de Dios. Si bien es justo y un día juzgará al mundo con justicia, por un tiempo es misericordioso con los pecadores. Cristo aún no ha venido porque Dios es misericordioso con nosotros. Con paciencia busca nuestra salvación y espera nuestro arrepentimiento. No descuides un regalo tan amable. No desprecies la misericordia de Dios. Así que, amados, recuerden la paciencia de Dios y pasemos al último punto. Verso 10 hasta el 13. Pero voy a hacer la salvedad de que voy a hablar del 10 y que el 11 al 13 lo voy a simplemente sprinkle, lo voy a mojar un poquito porque lo voy a estar cubriendo la semana que viene. Verso 10, o último punto. Amados, recuerden la promesa del día del Señor. Verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Hermanos, amados y amadas, el regreso del Señor vendrá por sorpresa. No esperes descifrar cuándo es que va a venir, será como ladrón. La palabra lo expresa en Mateo 24, en Lucas 12, 1 Tesalonicenses 5, Apocalipsis 3, capítulo 16. Específicamente dice
Por tanto, Mateo 24, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprender esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Así que una vez más, y última vez que lo voy a mencionar en este sermón, si no estás en Cristo, no esperes más. Si no estás en Cristo, no esperes más, porque no tendrás tiempo para prepararte cuando Él venga. Vendrá por sorpresa, y el día ni la hora nadie lo sabe. Quiero resaltar de que es un hecho. El Señor vendrá. En el verso 10 dice: el día del Señor vendrá con certeza. Luego dice: los cielos pasarán. Luego dice: y los elementos serán destruidos. Después habla de la tierra, de lo que hay en ella, serán quemados. Ahora, si no estás en Cristo, como dije, el juicio. Pero ¿qué significa el juicio para los que están en Cristo? Porque acuérdense que para el no creyente debe ser un despiértate, ven al Señor, viene el juicio. Pero para el creyente debe ser un ánimo. So, a ti que te estás preguntando hasta cuándo, a ti que a lo mejor estás en duda acerca de la misericordia de Dios y de lo que Dios está estableciendo en tu propia vida, quiero animarte con la venida y el juicio del Señor. Porque el día del Señor implica lo siguiente para nosotros. El Nuevo Testamento anuncia repetidamente que Cristo vendrá otra vez y será una visita real. Cuando digo que es real, es que es cierta, pero también es que Él viene como Rey. Cristo regresará nuevamente en gloria, y esta segunda venida de nuestro Señor Jesús será personal y física, será visible y triunfante. Jesús vendrá a concluir la historia, a levantar a los muertos y a juzgar al mundo, e impartirá a los hijos de Dios su gloria final. Para los cielos y la tierra, la segunda venida de Cristo significa el fin del gemido de la creación, el fin del pecado, el fin del dolor, el sufrimiento y las lágrimas, el fin de los engaños y las pérdidas, el fin de la muerte para los creyentes y el comienzo de la segunda muerte para los impíos. Hermanos, la segunda venida de Cristo nos transporta directamente al lugar de la presencia misma de Dios. Juan lo vio y lo escribió en el capítulo 21, donde él dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Quiero que te imagines esto ya. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él quiera. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer para reaccionar ante la inminente llegada de nuestro Señor Jesucristo? Se lo voy a leer, pero lo vamos a discutir la semana que viene. Porque Pedro dice: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa,
nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Amén y amén y amén. Amados, recuerden las escrituras, recuerden que es un proyecto comunitario, recuerden que el juicio vendrá, recuerden que no debes jugar con el pecado. Te pregunto, ¿anhelas su venida? ¿Te levantas por la mañana pensando, será hoy que Él venga? ¿O piensas que la llegada del Señor Jesús sería un impedimento a los planes que ya tú has establecido para tu vida? Amados, recuerden que Dios es paciente. Si este es tu caso, recuerda que Dios es paciente. Seamos pacientes y compartamos el Evangelio. Y recuerda, amado hermano, que Cristo ciertamente vendrá. Y su venida debe movernos al ánimo y debe movernos a la santidad. Así que descansemos en sus promesas. En su infinita compasión, Jesús mismo da testimonio diciendo, ciertamente vengo en breve. Que contestemos cada uno de nosotros, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias. Yo te pido, Señor amado, si hay alguien en medio nuestro que no te conoce, que en este momento pueda reconocer que su vida de pecado es rebeldía delante de ti y que el justo juicio tuyo está sobre él. Yo te pido que tengas misericordia y seas paciente. Te pido que pueda venir a ti en arrepentimiento y fe. Para todos nosotros, Señor, que hemos reconocido tu grandeza y nuestra pequeñez, yo te pido que seamos fortalecidos ante la esperanza y la inminencia de tu venida. Que cada día podamos anhelar el que venga, Señor, como Rey. Que venga, Señor, a concluir con esta maldad, con el pecado, con todo dolor, con toda enfermedad. Señor, que anhelemos tu venida. Que compartamos la esperanza que tenemos en ti, Señor. Y que seamos fortalecidos porque tú eres un Dios fiel y verdadero. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie.